En este vídeo vamos a explicar brevemente una de las herramientas de integración de servicios de Microsoft, la cual está integrada dentro del paquete SQL Server, que es su gestor de base de datos. Esta herramienta es SQL Server Integration Service, y para seguir este tutorial, los requisitos de instalación previos que hemos realizado son instalar SQL Server 2014, una instalación completa. Después instalar Visual Studio 2015, descargar e instalar SQL Server Data Tools para Visual Studio 2015, descargar el paquete de ejemplo que proporciona Microsoft en sus tutoriales para un problema ETL, y descargar y adjuntar la base de datos Adventure Wars DW 2012 a SQL Server 2014. Esta última, como podemos ver, aquí tenemos SQL Server, y la base de datos Adventure Wars está ya añadida a la base de datos. Por lo tanto, el primer paso para crear un paquete de integración de servicios es crear un proyecto de Integration Service, el cual realizará las tareas de un ejemplo ETL, que son extraer, transformar y cargar. La idea es extraer los datos de un archivo de origen, transformarlos según unas pautas de unos metadatos, para finalmente ser almacenado en un destino. Por lo tanto, lo primero que vamos a realizar en el Visual Studio, una vez abierto el Visual Studio, es dar archivo, nuevo proyecto. Dentro de nuevo proyecto escogeremos un proyecto de Business Intelligence, y de Business Intelligence de Integration Service elegiremos un proyecto de Integration Service. Como podemos leer, este proyecto se puede usar para crear soluciones de flujo de datos e integración de datos de gran rendimiento, incluidas operaciones de extracción, transformación y carga para el almacenamiento de datos. Pues escribimos un nombre para nuestro proyecto, en este caso proyecto tutorial L, por ejemplo, y le damos a aceptar. Como podemos ver, se nos ha creado esta vista, es automática. Y si nos vamos al explorador de soluciones, por defecto nos ha creado dentro del paquete SSIS un package que es el archivo de nuestra solución, o nuestro paquete. Vamos a cambiar el nombre de este archivo, por ejemplo, escribiremos ejemplo 1. Y lo primero que vamos a realizar es el primer proceso que es para la carga de datos, es definir los datos de origen. Para crear una conexión de datos de origen, lo primero que tenemos que hacer, si vemos aquí en el administrador de conexiones, tendremos que añadir un nuevo administrador de conexiones. En este caso, lo primero que vamos a añadir es una nueva conexión de archivo plano, ya que el origen de nuestros datos es un archivo de texto plano. Le damos, configuraremos un nombre, yo voy a dejar el que viene por defecto. Tenemos que seleccionar un archivo, le damos a seleccionar. En este caso es Sample Currency Data, el cual hemos descargado previamente. Vamos a aceptar. Ya que el ejemplo es un ejemplo pensado para ser realizado en inglés, es muy importante que cambiemos la configuración regional y la pongamos en Estados Unidos. La página de códigos la dejaremos como está, 1252. El formato, no tocaremos nada. El delimitador de filas por defecto, el salto de carro y el fin de línea.
y desmarcaremos nombres de columnas para la primera fila de datos, ya que si observamos el archivo de origen de datos que vamos a usar no tiene nombre de columnas. Este archivo de datos está conformado por 4 columnas, las cuales son un código de moneda de ratio de cambio, un identificador de moneda con 3 letras, en este caso USD de United States Dollar, una fecha y otro ratio, que después explicaremos qué significa. Volviendo a la creación del proyecto, después de haber desmarcado los nombres de columnas, nos vamos a columnas y, como vemos, nos hace una vista previa, una separación de columnas, ya que el delimitador de columnas está por tabulador y es como tiene que estar. Vamos a opciones avanzadas y vemos que nos ha creado los nombres de columna automáticamente con columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, pero ya que estos nombres no son intuitivos de lo que representa nuestra base de datos de origen, los vamos a cambiar. Columna 0 es el identificador de la moneda. No, la columna 0 es el ratio de cambio, con el ratio. La columna 2 sí es el identificador de moneda. Vamos a ponerle moneda ID. El tercero es la fecha. Vamos a ponerle moneda fecha. Y por último, el otro ratio, que es el ratio al final del día de la propia moneda. El ratio de cambio. Vamos a ponerle fin ratio. Si cambiamos, vemos que se actualizan los nombres. Como podemos ver, los data types, los tipos de datos, están ahora mismo en cadena, todos, y la salida de tamaño 50. Esto no es lo correcto, ya que, por ejemplo, ratio y fin de ratio es un número decimal, moneda ID es un string y moneda de fecha es un campo de tipo fecha. Esta herramienta nos trae una función que sugiere tipos. Si le damos, podemos seleccionar que identifique qué tipos son los que configura el archivo y le podemos decir cuántos tipos queremos que coja de muestra. En este caso está puesto 200, esto quiere decir que cogerá las primeras 200 filas del archivo y con esas 200 filas pues detectará qué tipo de datos son los del documento. Vamos a dejarlo en 200, aunque podríamos ponerle más o menos, dependiendo de cómo sea nuestro archivo. Le damos a aceptar y como podemos ver, el ratio ahora lo ha cambiado a flotante, o sea, número flotante, lo cual es correcto. Moneda ID lo ha cambiado a cadena, lo ha dejado como estaba, pero el tamaño es 3, cual sigue siendo correcto porque es USD y no cambia. Moneda fecha lo ha detectado como fecha correctamente y el datatype es flotante porque es del mismo tipo. En este primer paso hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de escoger la configuración regional y la página de códigos, ya que si no hubiéramos escogido Estados Unidos y página de códigos 1252, al ser un archivo de origen norteamericano, no nos hubiera detectado algunos campos y por ejemplo, la fecha no lo hubiera detectado. Es por eso que en todo momento durante el desarrollo de este proyecto siempre vamos a usar esta configuración. Español Estados Unidos y la página de código 1252. Ya que el archivo de destino que vamos a escoger, sabemos el ejemplo de entrada, qué tipo es, vamos a realizar algunos cambios, sobre todo para solucionar algunos errores de tipo de datos. Por ejemplo, la fecha de tipo date,
toma más valores que de los necesarios. Entonces lo podemos cambiar manualmente si no estamos de acuerdo con el tipo que ha detectado automáticamente. En este caso vamos a seleccionar fecha de base de datos, que es date, la cual es básicamente año, mes y día, lo cual lo acorta y es más acorde con nuestro archivo. Después, la cadena también la podemos cambiar. En este caso la vamos a cambiar por una cadena Unicode, ya que da menos problemas que una cadena normal a la hora de comparar cadenas. Si todos están en Unicode no daría ningún problema. Por lo tanto, lo cambiamos. Y una vez cambiado los tipos de datos, podemos ver una vista previa de cómo quedaría. Podemos ver las columnas y los nombres de las columnas y todos los datos que han cargado. Le damos a aceptar y comprobamos que aquí en la parte de abajo queda creado nuestro administrador de conexiones de archivos planos. Ya que tenemos creado el origen, ahora deberemos crear el destino. Para el destino escogeremos una conexión de OLDB, que es la que usa SQL Server, y para ello vamos a darle nueva conexión OLDB. Como vemos de un proyecto anterior, ya estaba creada una conexión de datos, pero podemos eliminarla y crearla de nuevo para que se vea cómo se crea. El nombre del servidor deberíamos poner localhost, ya que es la misma máquina que está hosteando SQL Server. Si SQL Server estuviera instalado en una red, en otro ordenador, pues habría que poner la dirección de ese ordenador en la red, o si es internet, pues la dirección de internet. Como conexión al servidor vamos a usar autentificación de Windows. Esto es para que use el propio usuario del administrador de Windows para conectarse a la base de datos y no haya problemas. Después seleccionamos la base de datos que queremos usar como destino, en este caso Adventure Wars W 2012. Seleccionamos y le damos a probar conexión. Si le damos a probar conexión, se probó correctamente la conexión. Esto significa que ha conectado correctamente con el servidor y que ha podido seleccionar la base de datos. Vamos a aceptar. Vemos que está creado. Si tuviéramos más conexiones de datos, nos aseguraríamos de seleccionar esta y le damos a aceptar. Como vemos aquí abajo, se nos ha añadido otro administrador de conexiones. En este caso, localhost.adventurewars w 2012. Ahora vamos a proceder a lo que es a tratar los datos. Para ello vamos a la pestaña de, como vemos por aquí, tenemos una pestaña de flujo de control, flujo de datos, parámetros y otras más. Las dos importantes son las dos primeras, que son las de flujo de control y la flujo de datos. Básicamente el 90% del proceso ETL en la tarea de flujo de datos se lleva a cargo en esta pestaña, en la de flujo de datos, que es la que realizará las tareas de transformación, la de limpiar los datos, transformarlos, modificarlos y al final guardarlos. Primero vamos a usar una tarea de flujo de datos que la arrastraremos desde nuestro cuadro de herramientas, y para ello vamos a usar en la pestaña de flujo de control una nueva tarea de flujo de datos. Arrastramos y como vemos se ha añadido gráficamente la tarea de flujo de datos. Esta tarea le podemos cambiar el nombre. En este caso le vamos a poner extraer datos moneda, por ejemplo. Es importante a la hora de agregar componentes, de ponerles un nombre descriptivo de la función que realizan,
sobre todo porque Visual Studio también tiene herramientas de autodocumentación en la cual podremos crear una autodocumentación, una documentación del proyecto y lo va a crear con los nombres que tengan los componentes, con lo cual tienen que ser descriptivos para que a la hora de analizar la documentación se entienda. De este componente nos cercioramos en sus propiedades, que es abajo a la derecha, que el local ID esté en español Estados Unidos, en este caso está en España, por lo tanto lo vamos a cambiar. Lo cambiamos, ya que como tenemos que estar en el mismo local ID para que no haya problemas, en nuestro administrador de conexión de archivos planos hemos puesto español Estados Unidos, por lo tanto aquí debemos poner el mismo. Una vez creado el componente de flujo de datos, le damos doble clic y como vemos pasamos a la pestaña de flujo de datos, que es donde vamos a crear el paquete. Lo primero que vamos a crear en esta pestaña es un origen de archivo plano. Para ello vamos a nuestro cuadro de herramientas, otros orígenes, y debemos seleccionar origen de archivo plano. Lo arrastramos, lo soltamos y este componente lo que hará es utilizar los metadatos del administrador de conexiones de archivos planos que hemos creado anteriormente para especificar el formato y la estructura de los datos que se van a extraer. En este caso también cambiaremos el nombre y le vamos a poner extraer moneda datos. Extraer, vamos a ponerle extraer datos moneda para que sea acorde con el control. Hacemos doble clic para entrar en sus propiedades y debemos seleccionar el administrador que hemos creado. Como solo tenemos uno, pues lo seleccionamos. Después nos vamos a columnas y en columnas pues nos aseguramos de que los nombres sean los que hemos seleccionado en el administrador. Como vemos, son los que hemos puesto. Le damos a aceptar y nuevamente en las propiedades del componente vamos a asegurarnos que el local ID esté en español Estados Unidos. Como vemos, está correcto, con lo cual podemos continuar. El siguiente paso es la transformación de búsqueda. Vamos a transformar los datos y esta transformación de búsqueda combina los datos de una columna de entrada especificada en una columna de un conjunto de datos de referencia. Este conjunto de datos de referencia puede ser una tabla, una vista, el resultado de una instrucción SQL o, en nuestro caso, una conexión OLEDB. Como en este ejemplo vamos a realizar dos transformaciones para la búsqueda, la primera es la de moneda ID y la de moneda y fecha. Estas dos entradas las vamos a comparar con nuestra base de datos AdventureWorks, que como vemos tiene unas tablas, y la primera comparación la vamos a hacer con DIN Currency, de la cual vamos a comparar con el nombre de la moneda, Currency Alternate Key, que como sabemos es USD. La otra comparación de datos la vamos a hacer con la tabla DIN Date, que es para la fecha, y si vemos sus datos vemos que lo tiene en modo año, mes y día. La comparación la vamos a hacer con el Date Key
y con el Full Data Alternate Key. Por lo tanto, vamos a proceder a crear las búsquedas. Para ello vamos otra vez a la barra de herramientas y vamos a seleccionar en la pestaña Comunes, Búsqueda. Lo arrastramos, lo ponemos debajo de otro componente y, como hemos dicho, la primera búsqueda es la moneda ID en nuestra base de datos. En la otra base de datos es Currency Key. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner buscar Currency Key, por ejemplo. Y conectaremos el primer componente que hemos creado seleccionando la flecha azul o verde y la arrastramos hacia el componente que hemos creado nuevo, que es buscar Currency Key. Como vemos, la flecha queda conectada y entramos en las propiedades de la búsqueda. Como vemos en esta primera pestaña, lo dejaremos como está. El administrador de conexiones es de tipo LDB, es correcto, la caché será completa y cuando haya errores en fila, pues saltará un error de componente. En conexión debemos seleccionar el administrador de conexiones o LDB que hemos creado. Como vemos, ya sale seleccionado ya que solo tenemos uno. Y para los resultados, pues vamos a usar en esta búsqueda, por ejemplo, una consulta para ver las distintas maneras que hay de usar los resultados. Esta consulta la tenemos creada previamente, que es esta, de la cual se seleccionará el Currency Alternate Key de la base de la tabla de datos que hemos visto previamente. Pegamos la consulta, aquí podemos hacer cualquier tipo de consulta, SQL. Si le damos a vista previa, vemos que ejecuta la consulta y se realiza correctamente. En este caso lo que estamos buscando es que la comparación se haga con USD y que nos devuelva el valor Currency Key, que es el número 100. Cerramos y vamos a columnas. Como vemos, a la izquierda nos sale nuestra base de datos de origen y a la derecha lo que es la búsqueda disponible de la sentencia SQL. En este caso vamos a establecer una relación de moneda ID con Currency Alternate Key, ya que son las que son iguales, USD y USD, y de las que son iguales nos vamos a quedar con el Currency Key. Esto quiere decir que en la búsqueda, aquella moneda ID que sea igual a Currency Alternate Key, se va a guardar el Currency Key, en este caso es 100. Esto pues obviamente lo podemos hacer con distintos datos y podemos siempre hacer que la búsqueda sea comparativa, no solamente en este caso de dos cadenas, sino de números, de fechas o de cualquier tipo de transformación de datos. Le damos a aceptar, ya que las demás opciones las podemos dejar como están. Y nuevamente comprobaremos que el local ID está en español Estados Unidos, muy importante, y el default code page en 1252, también muy importante, siempre tiene que ser el mismo, 1252. Una vez creado este componente, vamos a crear la otra búsqueda. Como he dicho, la primera era del tipo de moneda, ahora vamos a buscar la fecha. Volvemos a arrastrar otro componente de búsqueda, el cual volveremos a poner debajo del anterior. En este caso vamos a cambiar el nombre para que sea descriptivo de la función que realiza.
En este caso, buscar date key. Muy importante los nombres para saber lo que estamos realizando. Ahora arrastramos la flecha del anterior componente al nuevo que hemos creado y nos saldrá esta ventana. Seleccionaremos salida de entradas coincidentes de búsqueda, porque las salidas tienen que ser coincidentes con la entrada del siguiente componente. Vamos a aceptar y hacemos doble clic en este nuevo componente para entrar a sus propiedades. En este caso vamos a usar una caché parcial, administrador de conexiones LDB, está seleccionado y lo mismo con los errores. En la parte de conexión tenemos seleccionado ya nuestra base de datos, Adventure Works, y en este caso, en vez de usar una sentencia SQL, vamos a usar una tabla o vista. Como podemos observar, se pueden usar cualquiera de las dos. Para probar cómo funcionan las dos, pues en este caso vamos a usar la tabla. La tabla que vamos a usar en este caso es la de DIMDate, que es con la tabla en la que tiene que realizar la búsqueda. DBO DIMDate. La seleccionamos y a continuación hacemos clic en nueva. Vemos cómo nos ha cogido la estructura de la tabla, pero como queremos crear una tabla nueva, no que se sobrescriba la que se crea con este nombre, o sea, se crea una tabla buscar de key, en este caso pues le vamos a poner un nombre más acorde. Por ejemplo, le vamos a poner nueva tabla ejemplo. Pondremos este nombre para después encontrarla, aunque obviamente debería tener un nombre más descriptivo. Seleccionar la tabla, date. Bueno, parece ser que no hay que darle a crear en este paso, simplemente seleccionar la tabla vista. El tema de crear la tabla de destino lo haremos más adelante, ya que en este caso no estamos creando la tabla de destino, sino seleccionando la tabla con la que haremos la comparación de la búsqueda, con lo cual basta con solo seleccionar la tabla que hemos dicho antes, DIMDate. Ahora vamos a columnas, vemos que nos ha dado toda la tabla que hemos seleccionado a la derecha y nuestro origen de datos a la izquierda. Y ahora debemos arrastrar moneda fecha con full data alternate key, que es del mismo tipo. Como vemos, se crea la conexión y el dato que queremos recuperar es el de data key. El que queremos al final, cuando coincida moneda fecha con full data alternate key, pues que nos dé el data key. Si nos vamos a opciones avanzadas, vemos que al escoger caché parcial podemos seleccionar el tamaño de la caché que queremos que use el proceso. En este caso son 25 megas. Ya que nos dice que el tamaño aproximado de las filas almacenadas en caché es de 42 bytes, no hay mucho problema en usar los 25 megas. Podríamos poner menos y funcionaría perfectamente, o si hiciera falta, si fueran muchísimos datos, tendríamos que poner más. En este caso lo vamos a dejar como está. Pues vamos a aceptar. Nuevamente nos vamos a las propiedades y nos seleccionamos que el local ID está en español Estados Unidos y que el default code PI es 1252. Muy importante comprobarlo para todos los componentes.
Bueno, pues el paquete ya puede extraer datos de un archivo plano y transformarlos en un formato compatible con el destino. Ahora se van a cargar los datos transformados en el destino y para ello añadiremos un destino OLEDB al flujo de datos. Nuestro flujo de datos tiene las dos búsquedas y ahora vamos a añadir un destino. Para añadir un destino nos vamos otra vez a herramientas, otros destinos y escogeremos destino OLEDB. Lo ponemos debajo de nuestro flujo y arrastramos la flecha hacia nuestro nuevo componente. Nuevamente tendremos que seleccionar salidas, entradas coincidentes de búsqueda y aceptar. Como vemos, nuestro componente, podemos a sus propiedades haciendo doble clic y en el administrador de conexión vemos que está seleccionada como destino Adventure Wars, podemos seleccionar otra, pero en este caso queremos que se guarde nuestro destino en la misma base de datos que usan las otras tablas, con lo cual no hay problema. Después, en el nombre de tabla o de vista, vamos a seleccionar Fat Currency Rate y cliqueamos en Nueva. Como vemos, nos va a poner un nombre destino LDB, pero nosotros no queremos ese nombre. Así que le vamos a poner Nueva Ejemplo. Esta tabla sí es la que guardará los datos de destino. En este caso le hemos puesto un nuevo ejemplo para encontrarla rápidamente dentro de las demás tablas, pero como siempre habría que ponerle un nombre descriptivo y como vemos los campos que va a crear son los de ratio, moneda ID, moneda fecha, fin ratio y se añaden los dos campos nuevos que son currency key y data key, que son los que deberá buscar entre el origen y el destino de la base de datos. Vamos a aceptar, vemos que ha cambiado el nombre. Aquí no deberemos tocar nada, después vamos a asignaciones. Vemos que las asignaciones están hechas correctamente, están todas al mismo nivel, es como debe estar. Si no lo vemos a ampliar un poco. Esto es básicamente que se va a guardar de esta manera. Y le damos a aceptar. Nuevamente, como siempre, en propiedades nos aseguramos de que está el default code page a 2.52 y el local ID español Estados Unidos. Ya que tenemos terminado nuestro flujo, origen, búsqueda y destino, si queremos organizar un poco mejor los componentes, podemos usar las herramientas de formato y, por ejemplo, darle que tenga el mismo alto, que tenga el mismo tamaño, como no se alinean. Y si queremos añadir alguna anotación, por ejemplo, de lo que realiza el esquema, podemos dar botón derecho, agregar anotación y se abrirá un cuadro de anotación donde vamos a escribir el texto de lo que realiza el esquema. Yo tengo previamente creado el texto para tenerlo más a mano y lo copiamos. Este texto lo podemos poner donde queramos, por ejemplo arriba del todo o al lado. Vamos a mover esto un poco más abajo. Y lo ponemos aquí. Ahí está. Como podemos ver, está nuestro flujo de datos creado con su anotación descriptiva de lo que realiza. El flujo de datos extrae datos de un archivo, busca valores en la columna currency key
de la tabla DIN_currency y la columna DateKey de la tabla DIN_date y escribe los datos en la tabla, en este caso no es esta, sino nuevo ejemplo. Una vez realizado el formato, podemos proceder a comprobarlo. En este proyecto, repito, hemos creado un proyecto de integración de servicios de SQL Server. Hemos configurado los administradores de conexión que vemos aquí abajo, que el paquete necesita para conectarse a las bases de datos origen y destino. Como recordaréis, el origen es un archivo de texto plano y el destino es una base de datos en SQL Server. Después hemos añadido un flujo de datos que toma los datos del archivo de texto plano, realiza las transformaciones de búsqueda necesarias, en este caso 2, en los datos y configura los datos para guardarlos en el destino. Ahora, como el paquete está completado, podemos proceder a comprobarlo. Simplemente le damos a iniciar. Como vemos, todos los componentes se han ejecutado correctamente y si vemos que la salida entre las coincidencias son de 1097 filas. Para detener la ejecución le damos a detener depuración. Si venimos a la salida vemos cómo nos dice lo que ha realizado todos los componentes. En este caso vemos como destino de OLDB, que es como se llama nuestro último componente, escribió 1097 filas. Esto quiere decir que debería haber escrito en la base de datos SQL Server 1097 filas. Para comprobarlo, vamos de nuevo a SQL Server, actualizamos, vamos a las tablas y como vemos se ha creado la tabla nueva ejemplo. Miramos sus datos y como podemos comprobar, de moneda ID, donde coincidía a extraído ocurrence key, que es el 100, este dato no lo teníamos de origen, con lo cual lo hemos integrado. La fecha que la teníamos en este formato, la hemos comparado y la hemos extraído en este otro formato, que es formato sin guiones, que es DateKey. Estas dos nuevas columnas pues son las de información que hemos integrado en nuestra tabla de nuestra base de datos nueva. Esto lo podríamos haber realizado, pues, obviamente con cualquier tipo de dato, con datos distintos y realizando distintos tipos de operaciones. Este es el ejemplo más sencillo que se puede realizar con SQL Service Integration Service. Como vemos, de los elementos comunes hay muchísimos. Podemos mezclar datos, los podemos dividir según la condición, podemos realizar nuestros propios scripts si no estamos seguros de que un componente nos sirva, lo podemos desarrollar nosotros mismos. En fin, una cantidad de herramientas que nos ayudan a la integración de servicios. No solo desde un solo origen de datos, también podemos añadir tantos orígenes de datos como queramos. Y nada, con esto termina este ejemplo. Muchas gracias.